Busque conmigo, amado, por favor, el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35. El Evangelio de Marcos, capítulo 4 y versículo 35. ¿Lo tiene, amado? Y luego vamos a leer el versículo 1 del próximo capítulo, que es el 5. Marcos 4:35 dice: y aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Vamos al capítulo 5, versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y ahí lo vamos a dejar. Deje la Biblia abierta, amado, por favor. Deje la Biblia abierta. Mire para el lado y vea quién se quedó hoy, quién faltó hoy. Yo no quiero pensar que por la lluvia. Estamos orando para que llueva mañana y llueva mucho. Que caiga un buen diluvio mañana que calme la gente. De hecho, esta noche son las 90 horas de oración y vamos a orar específicamente por eso, no por la lluvia. La lluvia sería un combo agrandado que envía el Señor, sino para que reine la paz. Pero vamos ahora a entronar a Cristo. Usted conoce esta porción, amado. Una joven mujer perdió la vista en un accidente y decidió cómo quiere enfrentarse a su crisis. Y aún estando ciega, no quedarse en su casa encerrada, y decidió volver a trabajar. Su esposo no quería que fuera a trabajar, pero ella sí lo decidió. Y esa mañana llegó el momento de caminar hasta la parada de buses, tomar la guagua que le iba a llevar hasta el trabajo. A insistencias de ella. Y así fue lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hasta que su esposa fue cogiendo confianza en este proceso, en esta etapa nueva de su vida. Pero casi siempre eso ocurre en Estados Unidos, creo que a ti también. Son los mismos choferes que guían las mismas guaguas, las mismas rutas, las mismas horas. Y llega un momento que esta joven se familiariza, el chofer, con ella. Y mientras guiaba, le decía a ella: qué afortunado es ese hombre elegante que está ahí en la parada, y qué afortunada es usted. Y ella le decía: pero afortunada yo, ¿por qué? Estoy ciega, no puedo guiar, llego tanteando a mi trabajo. Afortunada yo, ¿por qué? Y le digo al chofer: porque desde el primer día que usted está utilizando esta transportación para llegar a trabajar, ese joven espera cuando usted llega al trabajo que usted baje, cruce la calle y entre a su trabajo. Ese joven era su esposo. Y tira un beso en el aire él, y él se va a trabajar. Le pregunto yo a usted, iglesia, si un esposo es capaz de hacer eso con una esposa, ¿cuánto más tu Señor? Yo quiero decirte en esta mañana que los ojos del Altísimo están sobre esta tierra.
Los ojos del Altísimo están sobre ti y sobre mí. Y yo quiero que usted entienda en esta mañana que a Dios no le amedrenta la Junta Fiscal, ni las amenazas de las uniones, ni la violencia de muchos de nuestros estudiantes universitarios. A Dios no le mueve eso. A Dios le interesas tú. Ok, lo voy a repetir. A Dios le importas tú. Lo voy a repetir. A Dios le interesas tú. Porque tú eres la niña de sus ojos. Porque tú eres su amada, su esposa, la iglesia, aquella que fue pagada a precio de sangre. Y Dios te dice en esta mañana que a los míos nadie me los arrebatará de mi mano. El amor de Dios no depende de tiempo ni circunstancia. Dios es Dios y su amor no cambia ni muda. Los ojos de Jehová están sobre esta tierra. El marco histórico del relato bíblico se remonta a otoño, entre septiembre y octubre. Y los historiadores estiman que fue en el año 29 después de Cristo. Así que Cristo tenía aproximadamente 29 años cuando esta situación ocurrió. Los discípulos estaban disfrutando de un excelente día con Jesús. Habían terminado una campaña poderosa. La muchedumbre estaba ávida de escuchar al Señor. El mensaje de Jesús era inspirador. Muchos enfermos habían sido sanados. El clima estaba inmejorable. En otras palabras, habían estado caminando y conversando con Jesús. Había sido un día extraordinario. Y Jesús dijo: pasemos a la otra orilla. ¿Acaso Jesús sabía que estaba enviando a sus discípulos justo al medio de una tormenta? Pasar no es otra cosa que ir a través de. Y ese día había más que un mar que cruzar. Los discípulos necesitaban en su corazón pasar al otro lado para avivar su vida, para colocar su vida en las manos del Señor, para aprender a confiar que no hay tormenta que te amedrente si tú sabes que Jesús está en tu barca. Hasta este momento ha sido muy fácil. Servir a Dios cuando todo está bien es un mamey. Servir a Dios cuando no hay necesidad de nada es muy fácil. Pero servir a Dios cuando se pierde todo. Servir a Dios cuando suenan tambores de guerra y amenazas es otro cantar. Había una lección que los discípulos tenían que aprender. Te pregunto yo en esta mañana, ¿se te ha sido fácil seguir a Cristo? ¿Se te ha sido fácil cruzar el mar en medio de una tormenta? Este viaje de Jesús fue repentino, no fue planificado. No estaba dentro del itinerario de los discípulos. Ellos no habían hecho ninguna preparación. Ellos no se imaginaban el incidente que iban a enfrentar. Hay veces que un día excelente termina siendo una tragedia. La vida cambia en 5 segundos. Pero este proceso era de aprendizaje, iglesia amada. Toda tormenta es aprendizaje. Repito, toda tormenta era aprendizaje. No para la multitud, sino para los discípulos. La tormenta que está viviendo Puerto Rico es aprendizaje. No para el impío, para la iglesia. La iglesia en Puerto Rico tiene que aprender a conocer al Dios que sirve.
hemos encajonado a Dios altares adornados. Hemos callado la boca de Dios con buen equipo de música y mucha alabanza y adoración. Hemos sustituido el mensaje de arrepentimiento por pasarle la mano al pecado y llamarle a lo malo bueno. Se nos ha olvidado recordarle al pueblo que Cristo viene. Ahora hemos sustituido, otros aquí no, el mensaje de que todo te va a salir bien. Palomitas, globos, algodones de feria, payasos. Cuando la Biblia dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo que está viviendo Puerto Rico es una lección de aprendizaje para la iglesia, para usted y para mí. Este proceso era duro, pero necesario. Tengo que decirle a usted que van a haber cosas en tu vida que le gusten o no, vas a tener que vivirlas para tu propio crecimiento. Había un propósito doble. Número uno, Cristo necesitaba descansar. Y segundo, los discípulos necesitaban aprender quién era Jesús. Tomaron la barca como estaba, sin prepararla, porque confiaron en su propia prudencia. Confiaron en su profesionalismo porque eran pescadores expertos en el mar de Galilea. No des por sentado que todo saldrá bien si tú no estás seguro que Jesús va contigo. ¿Alguien me está escuchando? No procures resolver tus problemas a tu manera, sino a la manera de Dios. Cuidado en confiar en tu propia prudencia. Hermano mío, haz provisión para lo imprevisto. ¿Por qué? Porque Dios trabaja de forma muy particular. Él nos llama, pero espera que nosotros aceptemos el llamado para luego poner las cosas en acción. Le pregunto yo, ¿cuál es tu barca? ¿Tu familia, tu empleo, tus estudios, tu negocio, tu pareja, tus amigos, la iglesia, el futuro? ¿Qué área de tu vida es la barca? Procura que Jesús esté contigo. Se montaron en el bote, amado, y todo iba chévere. Creo que Pedro llevó un sunblock en el bolsillo y le decía a Juan, ponte un poco de sunblock porque el sol está un poco pesadito. Sacaron una sombrilla y un sombrerito y todo iba chévere. Cristo estaba durmiendo, roncando porque estaba agotado, estaba fatigado, estaba cansado. Y de repente, diga conmigo de repente, dígalo otra vez, de repente. ¿Quién aquí ha vivido un de repente? Levante la mano, ¿quién ha vivido un de repente, amado? Y casi siempre los de repente son malos. De repente se levantó una tempestad. Y aquí hay un grupo precioso que yo siempre lo menciono de nuevos convertidos. Quiero que usted entienda esto. La tormenta es la escuela divina del autodescubrimiento. Cuando yo enfrento una tormenta, mi verdadero yo se manifiesta. Mire, amado, se lo voy a poner de otra forma. Cuando todo está bien, yo vivo con máscaras. Cuando hay una tormenta, me quito las máscaras y quien soy yo realmente se manifiesta. La tempestad es el laboratorio de pruebas para que dentro de un ambiente controlado
tengas como cristiano un entrenamiento práctico. Es que en la tempestad Dios te equipa para el servicio. Cuando Dios desea un roble, lo planta en un lugar donde la tormenta lo castiga y la lluvia cae sobre él, y es en medio de la batalla contra los elementos de la naturaleza que el roble se hace fuerte con magníficas fibras y se convierte en el rey del bosque. Cuando Dios quiera hacer de ti un hombre y una mujer poderoso en Él, te coloca en medio de la tormenta. Y como nadie dice amén, pues yo digo amén. Habrá uno que otro que diga, pues pastora, que Dios me dé como un cristiano débil. ¿Cómo va a ser, hermano? En medio de la tormenta estamos todos. Estás tú y estoy yo. Quizás alguna enfermedad, quizás pérdida de trabajo, relaciones rotas, soledades, falta de amigos, incertidumbres frente al futuro. Créame, Dios sacará lo mejor de ti y te convertirás en un roble para Dios. No le tengas miedo a la tormenta. Preocúpate cuando la tormenta no llegue, porque anda mal algo en ti. Los discípulos estaban en el bote y la tormenta comenzó. Y si usted no lo sabe, amado, el mar de Galilea se encuentra a 690 pies por debajo del nivel del mar. En realidad es un lago, pero le llaman mar. Está rodeado de montañas. Y existe un monte que se llama el Monte Hermón, justo al norte de Galilea, que mide más de 9,000 pies de altura. Y de mayo a octubre, en el mar de Galilea, se originan unas tormentas peligrosas cuando hay mezcla entre el aire caliente del lago y el aire frío de las montañas. Esa mezcla produce tormentas repentinas, violentas y peligrosas. Y aunque el mar de Galilea es grande y poco profundo, se estima que en estas tormentas se levantan olas de más de 12 pies de altura. Imagínense cómo fue eso. Hermano, cada tormenta es una prueba de nuestra resolución de continuar remando hasta la orilla, colocando nuestra confianza en el Señor. No sueltes los remos, no te bajes del bote, aunque las olas midan 12 pies de altura. Quédate remando, quédate remando. Cristo está en el bote, llega hasta la otra orilla. ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? Haz memoria. No permitas que la tormenta provoque amnesia espiritual. Dios le ha dicho a su pueblo que el 2017 es año de bendición. No importa que haya una marcha mañana, este año es año de bendición. No se desanime, reaccione. No tenga miedo. El miedo no es de Dios. Que tenga miedo el que no tiene a Dios. Que tengan miedo los que están apartados. Que tenga miedo aquellos que le sirven a otro Dios. Tú y yo no tenemos miedo porque le servimos al único Dios verdadero. Y ese Dios sabe que tú tienes necesidad. ¿Sabe qué nos recuerda la tormenta? Que somos frágiles. No te vuelvas miope de tu futuro. Y usted me dirá, pastora, pero ¿cómo es posible tener paz en medio de la tormenta? Es posible. ¿Cómo? Asegúrate
que Jesús esté a bordo. Aunque esté dormido, que esté a bordo. Aunque esté roncando, que esté montado en tu barca. Las olas eran tan grandes que los discípulos, que eran expertos en mar, se asustaron. El viento los hizo incapaces de controlarlo. No sabían qué hacer. Van a haber tormentas que te van a encontrar desprovisto. Y no vas a saber qué hacer. En ese momento no tomes decisiones apresuradas. Clama a tu Señor y deja que Él te dé las directrices. Ese miedo era entendible si los discípulos hubieran estado solos. Pero ¿cómo es posible que estaban llenos de miedo si acababan de salir de un culto pentecostal? Donde habían hablado lengua, donde los enfermos habían sido sanados, donde la multitud había visto a Cristo manifestado. Tenían a Jesús en la barca. ¿Por qué había miedo? Porque tú puedes tener a Jesús en la barca y no conocer quién es Jesús. Jesús es más que un carpintero. Jesús es más que un profeta. Él es el Señor de señores. Él es el Dios verdadero. Él tiene todo el poder. Me quedan 10 minutos, amado. ¿Está conmigo? ¿Me puedo tomar un poquito de café? Gracias, qué maravilla. Gracias, Señor, por el café. Y esto es bien importante para nuestros amigos católicos decirle que no hay registro bíblico donde establezca que Jesús le delegó autoridad a Pedro para enfrentar la tormenta. Jesús no le dio autoridad ni a Pedro ni a Andrés para controlar la naturaleza, ni los vientos, ni la lluvia. Eso era algo que solo Jesús podía hacer. No juguemos al papel de Dios. Tú y yo somos hijos, criaturas. No somos dioses. El único que tiene el poder es Él. La seguridad no existe si Dios no está. La seguridad consiste en saber que Él está. La seguridad no consiste en ausencia de peligro, pero sí en contra si Dios está conmigo. Yo puedo sentirme seguro aún en el peligro. ¿Quién es el que le da la fuerza a un mártir para no negar su fe cuando hay leones que lo van a destrozar y se lo van a comer vivo? Yo quiero decirte en esta mañana, iglesia, que Jesús calma la tempestad. Él calma la tempestad, no importa el tamaño de tus olas. En medio de la crisis Dios te llena de paz. En medio de la pérdida Dios te consuela. En medio de la soledad Él te acompaña. Hay veces que tenemos que enfrentar vientos tan terribles que decimos, pero ¿dónde está Dios? ¿Pero dónde está Dios? Si ahora es cuando lo estoy buscando, si ahora es cuando estoy yendo a la iglesia, si ahora es cuando estoy orando y ahora es cuando más duro la vida me da. ¿Le ha pasado eso? ¿Dónde estaba Jesús cuando todo esto ocurría? ¿Cuántas veces nos hemos hecho la misma pregunta? ¿Dónde está Jesús cuando el cristiano sufre? Jesús dormía plácidamente en la popa de la embarcación, la parte más segura y tranquila del barco, dando a entender que Él no iba a calmar la tempestad por su propia iniciativa,
sino hasta que los discípulos la pidieran. Ellos eran hombres de experiencia en el mar, conocían de las corrientes, conocían del patrón del tiempo. Solo cuando estaban seguros de que se hundirían, clamaron a Jesús. Tiraron todo lo que estaba en la barca. No se tiraron ellos mismos, porque ¿quién se iba a quedar? Fíjese que la madurez espiritual viene de confiar en Dios cuando no hay ninguna evidencia de existencia. Hay cristianos que dicen: no, yo necesito que Dios me pruebe que Dios es Dios para yo creer. Es más, voy a apagar la luz para que Dios lo prenda, y así yo voy a saber que Dios existe. Yo imagino que Dios hace así de arriba, dice: pero ¿qué pasó aquí? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios no tiene que probarle a nadie que Él existe. Todo está sustentado porque Él es. Y porque Él es, todo lo que existe, existe, incluyéndote a ti e incluyéndome a mí. Dios no tiene que probarle a nadie que Él es Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Prepara tu fe para cuando te toque subirte al barquito y enfrentar la tormenta. Cuando los discípulos vieron que la barquita se iba a partir en dos, fueron corriendo a la popa y despertaron a Jesús. Y lo primero que hicieron fue cuestionarlo. Yo quiero que usted me diga cuándo los pájaros le tiran a las escopetas. ¿Cuestionas tú a Dios cuando las cosas no te salen como tú quieres? Se acabó el amén. ¿Cuestionas tú a Dios cuando Dios no te contesta tu oración o se tarda en que la respuesta llegue? ¿Cuestionas tú a Dios cuando tú entiendes que Él se ha olvidado de tu problema? Cuidado, amado. Cuidado. A Dios no se cuestiona. Estoy terminando ya. Jesús se levanta. Dice: pero ¿qué pasó aquí? Y lo primero que le dice a los discípulos es: a la verdad que ustedes están endemoniados. Lo voy a decir puertorriqueño: ¿qué clase de charlatanes son ustedes? No acabamos de venir de un culto. ¿No vieron ustedes mi poder manifestado sanando enfermos? ¿No vieron la multitud recibiendo la palabra? ¿No fui yo el que dije: llévame a la otra orilla? Yo no me voy a montar en un barco para que ustedes perezcan. ¿Por qué me cuestionan si yo estoy aquí? Y le voy a decir algo: aprendemos más de Dios y de nosotros mismos durante la tempestad que antes de la tempestad. Oiga bien esto: la tormenta no construye el carácter del ser humano, pero lo revela. Solo después de que evaluamos y apuntalamos las áreas débiles, entonces es cuando construimos. ¿Cómo tú respondes en medio del estrés? ¿Cómo tú respondes en medio de la crisis? ¿Cómo tú respondes en medio de la tormenta? La Biblia dice: cuando llegue el día malo, cállate y medita. ¿Qué ocurrió? A Jesús no le molestó que lo hayan despertado. A Jesús le molestó que tuvieran poca fe. La peor tormenta que Cristo quería enfrentar era el miedo en el corazón de sus discípulos. Iglesia, no mires tus circunstancias. Mira a Cristo. El miedo es mirar la tempestad, pero la fe es mirar a Cristo a través de la tempestad. Cristo se para en el borde
Le dice al viento, cállese la boca. Y a la mar, Aries, shh. Shh. Y después se viró y le dijo, ustedes se tienen que convertir. Tanto tiempo conmigo y no me conocen. Yo tengo que demostrar mi divinidad frente a ustedes. Ahora creen porque callé 4 vientos y este mar que es boca nada más, perro que ladra no muerde. La peor tormenta está dentro de ustedes, que yo estoy contigo y no te das cuenta qué clase de Dios soy yo. Y yo quiero decirte, y con esto termino, iglesia amada, que el propósito de Dios no es hacer de tu vida una vida placentera o libre de problemas. El propósito de Dios es transformar tu vida y ayudarte a conocer quién eres tú para poder pasar con Él el resto de la eternidad. Así que no te rindas, mantente enfocado, sigue remando hasta la otra orilla. Recuerda que Satanás va a utilizar cualquier cosa para distraerte. Si Jesús está a bordo, Él es mayor que cualquier tormenta. No importa lo difícil que se tornen las cosas, la tormenta pasará. Y lo más importante en esta mañana es que la tormenta viene y va, pero Jesús permanece para siempre. Al pueblo que me ve y que me escucha, mañana no es un día de miedo. Aquellos que vayan a hacer su marcha, háganlo, pero por amor a Dios, háganlo con cordura. La violencia no está en la agenda de Dios. Defender derechos, la crisis de Puerto Rico no viene de ahora. Es el cúmulo de muchas malas administraciones, de mucha corrupción, del mal manejo de las finanzas de este país. La protesta no te da derecho a ser canalla. Es triste cuando usted ve estudiantes universitarios faltándole respeto a la presidenta de la Universidad de Puerto Rico. ¡Qué lamentable y vergüenza para mí, para mis hijos y para el mundo! Mañana no es espacio para romper cristales ni dañar propiedad pública y ajena. Si usted quiere protestar, hágalo en paz, pero no violente ni coaccione los derechos de terceros, porque usted tiene derecho a protestar y otros tienen derecho a no protestar. Usted tiene derecho mañana de faltar al trabajo y protestar, pero hay quien quiere ir a trabajar y también tiene el derecho de ir al trabajo y de estudiar. Vamos a respetar los derechos de segundos y de terceros. A las uniones, cordura, cordura. Aquellos que tienen agendas escondidas para desestabilizar este país, yo le digo en el nombre de Jesús que Puerto Rico es propiedad de Dios. Y toda agenda diabólica contra mi patria queda deshecha en el nombre de Jesús de Nazaret. El Señor reprenda al diablo. Retrocede, Satanás, en el nombre de Jesús. La paz de Dios sea sobre esta tierra. Póngase de pie, iglesia, que vamos a levantar un clamor. Vamos a levantar un clamor. Cordura, por amor a Dios, cordura. Nuestro pueblo no es así. No es así. Satanás ha tomado ventaja. Ha cegado el entendimiento. ¿Y dónde están los padres para recoger a sus hijos y permitir que un muchachito le falte respeto? Una muchachita a la presidenta de la universidad, gritándole en el oído. Si usted va a un tribunal, ninguna decisión bajo coacción es legal. Eso es ilegal. ¿Dónde están los padres en este país que busquen una correa y disciplinen a sus hijos, que a los adultos se respetan? ¿Dónde están? Yo le pago un hijo mío que yo le pago un hijo mío que le falte respeto a usted.
¿Qué Puerto Rico estamos heredando? Por eso esta noche hay que orar después del culto. Le voy a pedir a la junta que suba. Vamos a levantar un clamor. Amado, esto es serio. Esto es una agenda diabólica. Pero en el nombre de Jesús, Dios nos ha dado poder para atar y desatar en el cielo y en la tierra. Que mañana el que va a protestar, probablemente alguno de ustedes vaya a hacerlo, hágalo, ese es su derecho constitucional, un derecho inalienable. Por lo que nadie tiene derecho es la destrucción, la gritería, la falta de respeto y la violencia. No. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. ¿Quiere orar conmigo, amado? Y yo sé que los que no vinieron hoy deben estar asustados comprando víveres para mañana. Mañana aquí en la academia tenemos clase. Para nosotros va a ser un día normal. Que vaya a protestar, hágalo. Pero es que por más que usted proteste, y va a sonar fuerte lo que yo voy a decir ahora. Si usted tiene en su bolsillo una peseta, ¿cómo usted pretende que yo le dé 50 centavos si solo tengo una peseta? Aquí todos nos tenemos que ajustar, porque esto es un problema que viene de años. Todo gobierno en este país ha fallado. Todos los gobiernos han fallado. No importa el color ni la bandera. Todos han fallado. El gigantismo, el ver al gobierno como padre, sosteniendo más de una tercera parte de la empleomanía en este país, ha colapsado nuestra nación. El mal manejo de fondos públicos, el amiguismo, el panismo, el pagar con favores políticos para yo llegar a la poltrona, eso es lo que nos ha llevado donde estamos. Y hace años que Dios está diciendo a este país: vuelve a mí, vuelve a mí. Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que este país se tenga que doblar frente a Él. Es la primera vez en la historia que colocan una junta fiscal para vergüenza nuestra delante del mundo. Pero Dios me habló hace años y me dijo que esto venía. Y aquí quien estuvo conmigo en esas 90 horas sabe que Dios nos habló clarito. Pero dijo: de esa cisterna yo los voy a levantar, dice el Señor. Y el país verá que solamente mi mano los sostiene. Por eso en este año, aunque no haya trabajo, usted va a tener trabajo. Aunque no haya dinero, usted va a tener dinero. Pero es para que la obra siga, porque este mensaje se tiene que escuchar en este país. No tenga miedo. No tenga miedo. Oramos, amado. Venga a la junta y siéntese para acá. Yo le voy a pedir que nos tomemos la manita, pero que cerremos el medio. Por ejemplo, María. No, únete. Por favor. No tenga miedo. No tenga miedo. El miedo no es de Dios. A mí en mi casa no me enseñaron miedo. Para atrás ni para coger impulso. Mejor muerto que comprometido con el diablo. Una mujer como yo no huye. Un hombre y una mujer como usted no van a huir. Esa no es mi cuna, ni es la suya. No nos hicieron reversa. No. Aquí de pie hasta el fin. Este país lo vamos a pelear. Yo amo mi patria con toda la fuerza de mi corazón. De aquí al cielo. Oramos, amado. Yo voy a esperar un minuto porque esto es un clamor de todos. Y durante ese minuto usted va a ser quien va a clamar en voz alta. Empiece a clamar ahora, amado. Presente la marcha de mañana o empiece a orar en voz alta. En el nombre de Jesús empiece a pedir que Dios se manifieste.
Que Dios traiga paz. Empiece, cordura, cordura. Cordura, pida, amado. Le quedan 50 segundos. Pida, clame a su Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Que no haya ninguna desgracia. Que no haya ningún incidente violento. Que todo ocurra en armonía y en paz. Pídalo, amado. Quedan 30 segundos en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Que no haya nada de lo que nos tengamos que lamentar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, toda agenda del diablo queda inoperante. Todo plan del infierno para desestabilizar nuestro país, deténlo, deshazlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda agenda diabólica es vencida por la agenda de Dios. Ángeles de Dios, espíritus ministradores, movilícense sobre los aires de esta tierra. Demonios del infierno, retrocedan en el nombre de Jesús de Nazaret. Pon vallado de protección alrededor de esta isla, mi Señor. Calla la boca de aquellos que promueven violencia. Trae mañana paz y cordura a las calles de nuestro país. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, planta bandera de paz, planta bandera de victoria. Tu iglesia clama, Padre, manifiéstate a favor nuestro en el día de mañana. En el nombre de Jesús declaramos victoria y paz. Hecho está. La mejor noticia que yo tengo para ti es que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario.